Jesús, no nos cansamos de darte gracias, Padre, en esta noche, y bendícenos, Señor, y provéenos la bendición de lo alto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre. Segunda Corintios, capítulo 10, 4. Segunda de Corintios 10, 4, como tema el poder del ayuno. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, dice, a su nombre. ¿Sientes, hermano? Hermano, una de las explicaciones es cómo practicamos el ayuno. El poder del ayuno. Si nos damos cuenta, dice Corintios, que es el arma poderosa para una destrucción. ¿Por qué cree usted que el ayuno es el arma poderosa? Porque a través del ayuno viene la humillación de Dios. ¿Cuántos se humillan delante de Dios? Cuando usted se humilla, cuando usted, hermano, se regocija en la humildad, por eso dice la Biblia, los humillados serán exaltados, hermanos. Se humilla delante de Dios. Dice Mateo 6:17. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. A su nombre, ¿cómo dice? ¿Cuántos trajeron Biblia? No los oigo, hermanos. Oiga, pero cuando tú ayunes, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, dice, que está en secreto, a su nombre. Porque tu Padre, lo que ve en lo secreto, ¿cómo dice? Te recompensará en público. ¿Se da cuenta? Una de las preguntas es: ¿cuántos adoradores hay, hermanos? Dios es espíritu, y Dios nos da una fortaleza en el espíritu. ¿Lo cree o no lo cree? Mire, hermano, el ayuno, explicábamos, es el ejercicio espiritual establecido por Dios que trae una libertad de paz, de gozo, de avivamiento. Porque el ayuno, hermano, es cuando nosotros quebrantamos un yugo de ligaduras, de impiedad, de opresión. ¿Cuánto lo cree? El ayuno es un precepto de Dios. ¿Cuánto lo creen? Estoy dando parte del repaso del tema número 1. Dice, el ayuno es un precepto. Cuando hablamos precepto, es una orden. Porque Jesús dice: pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, dice. ¿Por qué, hermanos? Cuando Jesús dice que nosotros tenemos que ayunar en secreto, o en pocas palabras, dice, cuando ayunemos, nuestra petición que usted está exponiendo a Dios está llegando al trono de la gracia. ¿Y dónde está el trono de la gracia? Donde está Dios, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre, hermano. ¿Cuánto lo creen? Ese es el verdadero ayuno. Dice que nosotros debemos de vivir la humildad delante de Dios, a su nombre. Por eso dice acá, hermano, el propósito
de un ayuno. Dice Corintios, te leí Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para una destrucción. Porque Isaías dice, 58:6, no es más bien el ayuno que yo escogí para desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompa, como dice, todo yugo de opresión. ¿Se da cuenta? Ahora mi pregunta es, ¿cuántos dedicamos un ayuno de gratitud a Dios? O sea, cuando nosotros venimos a un ayuno de sacrificio, no venimos a agradar al hombre. No vengo a agarrar un ayuno por costumbre. Yo no vengo a decir porque tal vez, por ejemplo, mucha gente dirá, bueno, hoy voy a estar en ayuno porque no tengo para mi comida. Eso no es ayuno. Yo hoy voy a ayunar porque no tengo trabajo. Tampoco, hermano. El ayuno, la explicación es que nosotros venimos como una gratitud de humillación. Y cuando yo vengo a darle a Dios, le voy a dar a Dios lo mejor. ¿Cuánto lo creen? Por eso dice Isaías, no es más bien el ayuno que yo escogí para desatar las ligaduras de impiedad, dice, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y rompáis todo yugo. ¿Se da cuenta? Ese es el ayuno, el significado del ayuno. O sea, el ayuno es uno de los propósitos de Dios, desatar ligaduras de opresión, hermanos. Cuando yo vengo, y por eso te preguntaba, ¿cuántos ayunan? ¿Cuándo le dan en la dedicación a Dios? La oración es otra arma. Por eso dice acá Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Dice, mire, hermano, ¿por qué? Porque el ayuno, lo que estamos haciendo cuando te humillas, hermano, el ayuno es la humillación. Vengo, me postro delante de Dios. Te quiero contar 3 pasos muy importantes de lo que David hizo, hermano. Ejemplo, David en Salmo 51, él expone arrepentimiento a Dios. ¿Cuánto lo cree? Porque él expone y le dice, Señor, solo contra ti he pecado, y mi rebelión está delante de ti. A su nombre. Punto número 1, arrepentimiento delante de Dios. Cuando el hombre se arrepiente, se está humillando a Dios. Paso número 2, David le expone a Dios en el Salmo 71:3 y le dice, sé tú una roca de refugio, a su nombre, donde yo recurra a ti. En el paso número 2, David expone, le dice, aquí estoy, recibo tu llenura, arrepentimiento y el llamado de la llenura, que es el Espíritu Santo, en el paso número 2. Porque en el paso número 3, David expone en Salmo 23, mi copa está rebosando. En pocas palabras dice, mi alma está llena del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, cuando nosotros venimos al ayuno, dice la Biblia, es para quebrantar todo yugo de esclavitud.
Hermano, a veces nosotros decimos: yo tengo deudas, no tengo prosperidad, no tengo abundancia, mi vida espiritual mermea, no soy un hombre dispuesto a servirle a Dios. Por eso te preguntaba: ¿cuántos ayunan? No los oigo. No hay amén porque no ayunan. ¿Cuántos ayunan? ¿Cuántos hacen vigilia? ¿Cuántos oran? Es nuestra arma. Por eso dice Corintios, hermano, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tenemos que combatir las guerras espirituales, hermanos. Es lo que decía en Isaías 58, soltar toda carga de opresión. Entonces, cuando yo vengo a un ayuno delante de Dios, es porque vengo con agradecimiento a Dios, con gratitud a Dios, y luego porque mi alma viene ya rendida a los pies de Cristo. Y cuando, déselo para el Señor. Y cuando yo estoy rendido a los pies de Cristo, viene la palabra bendición y la palabra victoria en Cristo Jesús. Jesús fue tentado, hermanos, porque cuando Él recibió el Espíritu Santo, eso es lo que yo te estaba hablando. David expuso su arrepentimiento, David expuso el llamado, y David expuso la llenura que Dios le estaba dando. Jesús, cuando fue llevado al desierto, fue tomado, ¿cómo fue tomado Él? Por la carne. ¿Va que no? Como dice la Biblia, por el Espíritu fue llevado al desierto. Entonces, cuando está hablando el Espíritu Santo, y Corintio dice, hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Está hablando que el Espíritu Santo tiene que hacer rema en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? El Espíritu Santo hará rema en mi vida. Eso es lo que te estoy poniendo en ejemplo. David en el Salmo 23 dice: el Espíritu Santo me está llenando mi alma. El Espíritu Santo es mi fortaleza. El Espíritu Santo es mi avivamiento. Déselo para el Señor. Y el Espíritu Santo es el que me encamina para una bendición. Entonces, hermanos, si no hay oración, si yo no me humillo, yo no me postro, yo no me regocijo en la humildad que es en Cristo Jesús, no hay oración, no voy a tener la llenura. ¿Me está entendiendo? No voy a romper ligaduras. ¿Por qué? Porque no estoy llegando en Dios o en Cristo Jesús a un arrepentimiento genuino. Eso es lo que está diciendo acá. Con esto no te quiero decir que no ayunes. Bien, el ayuno te estoy dando a entender que es desatar ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión. Dice Isaías 58:6. Pero en medio de cuando Cristo, a través de su palabra, corrompe todo, el hombre se tiene que humillar delante de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces yo no voy a agarrar un ayuno por costumbre. Yo voy a, como te dije al principio, yo voy a ayunar porque me complació ayunar. Yo voy a ayunar porque tengo tiempo. No, si yo voy a venir delante de Dios, es porque Dios no solo ya quebrantó en la humillación mi alma,
sino porque yo vengo agradecido con Él. ¿Y cuántos están agradecidos con Dios? A su nombre. Oiga lo que dice Mateo 10, 7, 8. El reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. Como dice, a su nombre. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Se da cuenta? Mire, hermano, acá Jesús le explicaba a los elegidos: el reino del cielo se ha acercado, dice. Sana enfermos. Ahora les hago una pregunta: ¿cuántos de los que estamos acá Dios los usa para sanar enfermos? A su nombre. ¿Cuántos Dios los usa para echar fuera demonios? Mire, hermano, es muy importante, oiga bien. Primero Dios dice en Isaías 58, 6 que el ayuno es para desatar toda ligadura de impiedad. Ahora Jesús le dice a sus elegidos: el reino de los cielos se ha acercado, dice. Sana enfermos y limpia leprosos. Entonces da a entender la palabra de Dios que cuando estamos realmente delante de Dios, cuando estamos realmente humillados delante de Él, el hombre no solo es libre, el hombre es sano, el hombre tiene paz, el hombre tiene gozo, el hombre tiene libertad para regocijarte en Cristo Jesús. Y no solo tiene la libertad en el regocijo de Cristo, sino que cuando en la posición de mano, dice la Biblia, usted va a reprender demonios a su nombre, porque para eso ha sido llamado, hermano, a su nombre. Pero es importante que le entendamos, hermano, el propósito del ayuno. Por ejemplo, hay 4 puntos muy importantes. Te leí un principio: las armas de nuestra milicia no son carnales. Claro que no, porque Dios es espíritu. El poder de Dios, dice la Biblia, te voy a poner un ejemplo entre paréntesis. En el tiempo del aposento alto, Jesús le dice a sus elegidos: vayan al aposento, y le dice: y recibirán las promesas. Pero el pueblo de Dios estaba atónito, esperando que iba a suceder. Pero Jesús le dice: quédense y esperen la promesa. ¿Y qué pasó? Cuando cayó el Espíritu Santo, que era la promesa, recibieron poder. ¿Cuánto lo creen? ¿Se da cuenta? Por eso nosotros practicamos el poder de Dios. Y está claro, Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces nosotros no practicamos de una religión, sino practicamos el poder de Dios. Y Hechos 1:8 que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces nadie puede decir: bueno, hermano, pero Dios no puede cambiar mi carácter. Usted no quiere cambiar. Hermano, pero Dios no me sana. Hermano, dice la Biblia que cuando nosotros nos humillemos delante de Dios, por eso te hablé 3 pasos de lo que David hacía. Cuando usted se humilla, va a recibir recompensa de Dios. ¿Cuánto lo cree? Te hablé 4 puntos que podemos analizar. Número 1. Oiga, ¿por qué los pastores ayunamos? ¿Cuál es el propósito? Es romper las ligaduras del diablo en los ministerios y en las congregaciones,
para que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Oiga, el propósito del pastor de una congregación. Inciso 2. ¿Por qué los evangelistas ayunan? Yo no sé cuántos evangelistas hay acá. ¿Por qué ayuna usted? Aleluya. Señor, yo ayuno porque quiero una mujer, dice. Su nombre. Santo. Ya no está hablando en el espíritu entonces, mi hermano. Santo. La carne está hablando. Su nombre. Dice, ayunan en forma notable por las personas. Mira el evangelista. ¿Cuál es el propósito de un ayuno de un evangelista? Ayunar en forma notable por las personas para tener más frutos en campañas y que las personas se conviertan a su nombre. ¿Y cuántos evangelistas están haciendo su labor? ¿No vinieron hoy? Sí, hermanos. ¿Se da cuenta el propósito? Cuando yo vengo y propongo a Dios el sacrificio de humillación, hermanos. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús decía, cuando ayudes, hazlo en secreto. ¿Por qué? Mire, hermano, se ha ido a escuchar muchas iglesias. Nosotros ayunamos 40 días. Nosotros sí ayunamos, dice. A su nombre. ¿Se da cuenta? Cuando ayunes, hazlo en secreto, porque tu Padre lo ve en lo secreto. ¿Cuánto lo creen? Y cuando tú hayas hecho algo en secreto y humillación delante de Él, ¿qué dice? Te recompensará en público. ¿Cuánto lo creen? Inciso 2. Perdón, el 3. ¿Por qué ayunan los cristianos? ¿Por qué ayuna usted? Las personas que no tienen un ministerio, a su nombre. Dice, oran y ayunan por problemas o por necesidad, por quebrantamientos o opresión del diablo. ¿Se da cuenta? Ese es el verdadero sacrificio, hermano, de humillación que realmente le vamos a exponer a Dios. Pero sobre todo, yo quiero decirles algo, mire, hermano, sobre todo, ¿qué es lo que pide Dios? Humillación a su nombre. Entonces por eso les preguntaba, ¿cuántos se humillan delante de Dios? Cuando la Biblia, oiga, nos decía acá en Mateo 10:7-8, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y de gracia recibiréis, y da por gracia. Déselo para el Señor. Palabra gracia. Quiero explicarle qué significa gracia. Oiga, Mateo, Jesús dice, como recibiste por gracia, en pocas palabras dice Jesús, porque estás agradecido. Y ya te dice la pregunta, ¿cuántos están agradecidos? Yo estoy agradecido porque recibí la gracia de Dios. Agradecimiento. Pero la palabra gracia hay 3 características. Una de las características son los dones del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Esa es gracia. Yo recibo algo por gracia, por gratitud. Entonces las características de la gracia, los dones y los frutos y los ministerios, porque todos esos regalos son regalos divinos. Entonces por eso Jesús advierte y le dice a sus seguidores, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera a demonios, dice, a su nombre. ¿Por qué? Porque ellos entendieron. Primero se humillaron delante de Dios, llegaron a la humillación,
entendieron el llamamiento. ¿Y luego qué hizo el Espíritu Santo? Los bautizó a su nombre, como realmente el Espíritu Santo ha hecho con nosotros. ¿Cuántos ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? El mover celestial, el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué te hablo yo del Espíritu Santo y de la gracia? Jesús, cuando fue la ascensión de Jesús, Él sube al trono de la gracia, como lo conocemos nosotros, el trono de la gracia donde está Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús cae al trono de la gracia? Hay un cambio. Y eso ya lo dimos acá como estudio, ¿va? Desciende el Espíritu Santo. Jesús cae delante de Dios, a la derecha del Padre, y los discípulos se le esperan en el aposento alto, diciendo: Jesús nos prometió la recompensa, la promesa. ¿Y cuál será la promesa? Dice que todos estaban atónitos, esperando. ¿Cuál será la promesa? Jesús va y desciende el Espíritu Santo a su nombre. Es lo que nosotros recibimos, hermanos, la gracia. Y ahora mi pregunta es: ¿cuántos están agradecidos? Porque de lo que usted es, de lo que usted ha recibido, no se lo ha dado el hombre, sino viene de allá de lo divino. A su nombre, déselo al Señor, porque Él vive. Por eso vuelvo a recalcar Isaías 58:6. No es más bien el ayuno que yo escogí, sino para desatar las ligaduras de piedad. ¿Se da cuenta? Y dice: las cargas de opresión. Mire, hermano, este es otro tema. Efesios 6:10 en adelante hasta el 18 nos damos cuenta que ahí habla la Biblia acerca de potestades, principados, gobernantes, huestes espirituales, ¿sí o no? Porque vuelve el apóstol Pablo, dice: la lucha no es contra carne ni sangre, dice, a su nombre. Ahora el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10:4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, mire, ¿a qué quiero llegar? Es de que, mire, cuando nosotros nos humillamos, rompemos toda ligadura que viene a través de Dios, la fuerza de Dios. Entonces los malos pensamientos, la cautividad de la vida, lo pone el diablo. Ahora no sé si usted se ha hecho el autoanálisis, porque el diablo lo conocemos como padre de la mentira. ¿Cree usted que el diablo no conoce el trono? Si de ahí fue despojado él, a su nombre. Fue despojado del trono, porque se le subió lo sumo, hermanos. Se le subió el orgullo, se le subió la vanagloria y quiso ser más que Dios. Dios le dijo: un momento, aquí hay rangos y aquí hay disciplina, te reprendo. Y fue echado afuera, dice la Biblia. Entonces, por eso hoy dice desatar toda ligadura. Entonces, es importante, hermano, que el pueblo de Dios esté en oración. Es importante que el pueblo de Dios ayune. Es importante que el pueblo de Dios vigile. Y por eso yo les hacía la pregunta: ¿cuántos ayunan? ¿Cuántos oran? ¿Y cuántos vigilan? A su nombre. Amén, está diciendo, hermano. ¿Se está comprometiendo, sí o no? Los espero para el 25, vamos a ver. Hay vigilia. A su nombre. Ya se están asustando, va. Sigue diciendo, oiga, hermano, estamos por terminar. Dice, le dije los 4 puntos muy importantes, pero dice, oiga, el ayuno adecuado, se rompen las ligaduras del diablo que atan a sus seres queridos. Cristo, con el ayuno hay un crecimiento espiritual y se adquiere, oiga,
una autoridad a su nombre. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El ayuno, a través del ayuno, dice que hay una libertad y hay un crecimiento espiritual. Por ejemplo, por decirles así, el diablo viene y quiere ponerte un pensamiento cautivo del pasado y te confunde, y entonces tú quedas, pero como tienes el conocimiento y la sabiduría de Dios, viene tu pensamiento y dice, momento, ya no vivo del pasado sino del presente. Amén, aleluya. A su nombre. Entonces cuando tú ya crees en Dios en fe y en confianza y estás en el sacrificio del ayuno, viene Dios y quebranta toda ligadura de pensamiento cautivo. Eso es lo que está diciendo acá. Dice, tenemos crecimiento a través del ayuno y adquirimos autoridad. Oiga, ¿se da cuenta? A su nombre. ¿Hay beneficios o no hay beneficios? Por ejemplo, tenemos el caso de la ciudad de Nínive. Aquí fue encomendado ir a esa ciudad. Al profeta Jonás le dice Dios, ve, levántate, porque voy a destruir Nínive. Así dijo Dios. Esa ciudad se va a destruir. ¿Y qué pasó? Oiga lo que dice Jonás 3, 4, 5. Capítulo 3, 4 y 5. La Biblia dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de esa ciudad creyeron a Dios, como dice los que trajeron Biblia, y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. A su nombre. Sigue diciendo Jonás 6, 7. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, se sentó sobre su ceniza e hizo proclamar, anunciar Nínive por medio del mandato del rey, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se alimenten ni beban agua. Oiga lo que dice Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron del mal que habían dicho y que les haría, y no los hizo. ¿Qué pasó con esa ciudad? No se destruyó. A su nombre. Pero ¿qué hicieron ellos? Se arrepintieron, dice. Luego ya arrepentido, ayunaron. O sea, la oración y el ayuno fue aceptada, mi hermano. Pero tuvo que haber humillación. Es lo que yo te expliqué de David. David se humilló. Eso lo dice Salmo 51. Y luego David recibe el llamado en Salmo 71:3. Y luego David dice, mi copa rebosa en la presencia. A su nombre. Entonces, hermanos, ¿qué es cilicio? ¿Sabe usted qué es cilicio? Dice que cuando en el pueblo de Israel ayunaban, y la palabra cilicio dice que es una ropa así, mira, así como un plástico fuerte, pero pesado, que cubría todo el cuerpo desde aquí, mire. Es como que cuando usted acá en Guatemala a alguien le pongan yeso, todo el cuerpo, y así camina, mire. Y dice la Biblia que ellos se convirtieron y ¿cómo dice ahí? Se cubrieron de cilicio, dice, a su nombre. ¿Se da cuenta? Se cubrieron, pero se humillaron. O sea, hermanos, es como cuando usted viene y se pone algo y se siente incómodo. Pero ellos, a pesar de que se sentían incómodos,
ellos adoraban a Dios en espíritu y en verdad. A su nombre. Eso es lo que dice acá. Era una ropa toscadamente tejida y de tela oscura, generalmente de pelo de cabra o de camello, pero era una vestidura áspera que se ponían los que estaban de duelo o actitud de arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Por causa del pecado. Era totalmente incómoda porque picaba el cuerpo y representaban la humillación delante de Dios. ¿Se da cuenta? A su nombre. La palabra ceniza. Las cenizas son residuos que nosotros conocemos, que algo se quema y queda como polvillo. ¿Sí o no? Dice acá. Dice, ceniza se alimenta un corazón engañado y desvía para que no libre su alma. Isaías 44:20, que es la vanidad. Eso representaba la ceniza. 2, Job 30:19. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Salmo 102:9. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Job 42:6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. A su nombre. ¿Me entendió o no? Los que me están entendiendo desde un principio para acá, me van a entender lo que yo le dije ahorita. O sea, mire hermano, la humillación, eso representaba el cilicio y la ceniza, representaba una humillación delante de Dios. Y eso lo hacía el pueblo de Israel. Cuando ellos cometían pecado, se presentaban delante de Dios y se humillaban. Y eso es lo que representa, y lo que yo te dije en David, en el Salmo 51, cuando él expone a Dios y le dice: mi rebelión está contra ti y solo contra ti he pecado, le dice. Se humilla. Pero luego en el Salmo 71:3 él dice: Señor, sé tú mi roca de refugio, a donde yo vaya continuamente a ti. O sea, le expone el llamado, como que dice: Dios lo llamó y que lo siga restaurando. Eso es lo que está diciendo David. Ahora en el Salmo 23 te expliqué, David expone y dice: mi alma hay regocijo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? 3 pasos muy importantes. Yo no sé si me entendió en esta noche, estoy por terminar. 3 pasos muy importantes. Arrepentimiento. Yo sé que todos estamos arrepentidos. Luego Dios nos hizo el llamado y nos puso un ministerio. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y ahora tenemos la gracia. A su nombre. Mire hermano, con esto termino. Mucha gente dice: hoy vivimos por gracia. Ya no estamos bajo la ley. ¿No ha escuchado eso usted? Yo vivo por gracia. Claro, la gracia tiene 3 características: frutos, talentos y ministerios. Pero el hombre recibe frutos. Una de las características de la gracia es, uno de los frutos, primer fruto, amor. A su nombre. Yo recibí la gracia. Estoy agradecido con Dios porque Él me dio amor. Y el amor yo lo represento. O sea, la representación que doy en el amor, yo represento a mí, a mi prójimo, a su nombre. ¿Me entendió? ¿Se da cuenta? Las 3 características de un sacrificio de ayuno. O sea, yo voy a hacer ayuno porque me lo están pidiendo, o porque yo lo quiera hacer, o porque lo agarre por costumbre. Eso no es ayuno. A su nombre. El ayuno es porque el hombre sabe que está agradecido, hermano.
a su nombre. Y yo estoy agradecido. Esa es mi recompensa que le doy a Dios, sacrificando mi carne, porque yo quiero una llenura del Espíritu Santo en mi alma. Déselo para el Señor. Amén. Con esta termino. Y dice, Amén, amén, amén. Isaías 58:6. ¿Está claro, hermano? Cuando yo me humillo y yo me postro y tengo el Espíritu Santo, yo proclamo el ayuno para quebrantar el yugo de Dios. Amén. Entonces lo dejo en tu corazón en esta noche, hermanos. Que el Señor los bendiga. Y póngase de pie. Vamos a orar en esta hora.